¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con ustedes acompañándolos en esto que es Mercado por Expertos en el área tecnológica, ¿no? Intentando descubrir una cantidad de nuevas formas que hay de convivir, pero también de trabajar, porque esto tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar ahora. Emiliano Pisiteri ya estuvo con nosotros, te damos la bienvenida. Muchas gracias por la Y invitación. hoy acompañado por el cofundador también de BH Group, que es el señor Carlos Loyo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Ya que está Carlos, le voy a preguntar a Carlos de entrada, ¿cómo podemos, qué novedad nos traes? Que hay algo muy importante que lo estábamos hablando, quisiera arrancar de esta manera, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de lo que sería análisis de fuentes abiertas, que es en inglés las siglas son OSINT, Open Source Intelligence, que son técnicas que permiten buscar en información pública datos que pueden ser relevantes, por ejemplo, para prevención del delito, información de marketing, todo lo que es información pública, como pueden ser eventos importantes. Un ejemplo de ello son los Juegos Olímpicos de la Juventud que recientemente se realizaron. Bueno, y todo esto tiene como fin, en casos de seguridad pública, prevención del delito o poder identificar algo rápidamente, o en los casos corporativos, fuga de información, fraudes. Bueno, pueden tener diferentes tipos de... Para el bien o para el mal, claro, como tal decíamos cual. antes de empezar el programa, ¿no? Sí, tal cual. Emiliano, cuando uno piensa en OSINT, OSINT. inmediatamente se me viene a la cabeza, ¿no? Es una aplicación, es un mecanismo, es una aplicación a otra aplicación, como para conocer Bien. exactamente el detalle. Bien, a nosotros nos gusta definirlo como una disciplina que Ajá. tiene como objetivo obtener información de fuentes abiertas, Exacto. públicas, legales y legítimas, porque ahora vamos a hacer la salvedad con fuentes publicadas. A través de esas fuentes públicas se obtiene información, se procesa, se analiza y se le aplica la inteligencia para hacer algo. Ese algo puede ser, como bien decía Carlos, apuntado a lo que es corporativo, para fraudes, prevención de distintos tipos de delitos, o para lo que es fuerza pública, monitoreos en sectores públicos, eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud o el G20 ahora, etcétera, etcétera. Pero también puede ser usado para el mal. Si alguien sabe cómo obtener información, puede llegar a conocer casi a la perfección a una persona y puede usarlo para cometer un fraude, un delito contra esa persona, ¿no? ¿Cómo lo disciernen? Bueno, básicamente la aplicación es la misma, es lo mismo que hablamos cuando hacemos una analogía con un cuchillo, ¿no? Puede ser usado para comer o puede ser usado para matar, digamos. Nosotros obviamente lo usamos para el cuchillo para comer y OSINT obviamente para realizar investigaciones y prevenir delitos, fraudes y demás. Básicamente, para poder aplicar eso, se utilizan distintos tipos de herramientas y metodologías. No es una herramienta general, no existe la herramienta mágica que haga todo. Hasta incluso se Ese utiliza... era el fondo de la Exactamente, sí. cuestión. No es algo que haga todo, sino en realidad lo que se utiliza son distintas herramientas, hasta incluso te puedo hablar desde búsqueda de Google, desde herramientas de marketing digital, hasta sí quizás herramientas que están enfocadas en lo que es seguridad. Lo importante es obtener la información, es validar esa información, procesarla, analizarla y por último aplicar la inteligencia para el objetivo principal. Esto implica seriamente una cuestión de fondo, ¿no? Estamos hablando de un G20 que se nos viene encima con una problemática gigantesca que tiene que ver con las reacciones, que tiene que ver con la seguridad, obviamente, primero y principal, inclusive con la protesta, tiene que ver con una cantidad de situaciones que van a llevar un trabajo... si tuvieran en este momento que evaluar lo que sucedió en los Juegos de la Juventud, Sí. ¿cómo lo calificarías? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se, entre comillas, se acertó? Sí, yo cuando evalúo las tareas de seguridad en la información, lo comparo con los árbitros de fútbol. Mientras menos lo nombren, es que hicieron un mejor trabajo. En este caso, conocemos al ente que estuvo coordinando las tareas de seguridad del evento. No se identificaron anomalías por ataques informáticos, tampoco no se vieron hechos importantes relacionados a manifestaciones, implementaciones de algún tipo de artefacto que causara
terror en los que estaban participando en el evento. Así que, comparando con otros países que hicieron actividades muy similares, les diría que si no tuvieron un 10, por lo menos un 9,5 de 10. Ah, está bueno. Recién lo acaba de decir Carlos, que es para mí un riesgo mayor, que es el riesgo informático. Porque a partir del riesgo informático se puede conjeturar un montón de delitos, ¿no? Inclusive superando lo físico, es decir, superando al pibe que lleva la bomba. Esto es realmente interesante, ¿no? Uno lo dice así muy por encima, pero realmente genera una necesidad de estar muy encima de este tema. Ustedes están muy encima de ese tema. Sí, tema tecnológico, me refiero. Totalmente. Específicamente, más allá de los otros, por supuesto. Sí, nosotros tenemos un enfoque, como justamente habíamos hablado el programa anterior, Sí. desde lo tecnológico y del humano también. Porque muchas veces lo tecnológico no alcanza y hay que empezar a lo humano, ¿sí? Entonces tenemos una mirada, utilizando SINT o ingeniería social o lo que usemos, enfocado en la tecnología y en las personas. Siempre enfocando desde ahí. Está bueno. ¿Cuántas personas trabajan en un operativo de alto nivel como puede ser un G20 o de los Juegos Olímpicos, ¿no? En realidad, dependiendo de los recursos y el área, digamos. En la que te nombró Carlos hace un ratito, no tengo el número exacto, pero no eran mucho más de 10 o 12 personas. Lo importante es cuán entrenados estén, las metodologías que utilicen y cómo la utilicen, digamos. Si utilizan bien las metodologías, implementan bien, llevan bien el paso a paso y no se saltean ningún detalle, te digo que muy pocas personas pueden llegar a monitorear una zona bastante amplia o eventos bastante grandes. Hablar de monitoreo y sobre todo en los tiempos que se vienen en Buenos Aires, realmente es un desafío, ¿no? Poco común. Cuando uno piensa en esto, en un monitoreo, operativamente ustedes tienen, es decir, BH Group tienen las condiciones tecnológicas para poder hacerlo así masivamente. Sí, se puede cubrir desde regiones, ciudades, provincia, hasta un país, dependiendo del tipo de evento. Pero contamos con el personal entrenado, las herramientas necesarias y bueno, lo importante que mencionaba Emiliano, que son metodologías y procesos que permiten conllevar, en este caso, un monitoreo relacionado a un evento importante. La última, porque se nos va el tiempo, por supuesto, como siempre, ¿no? Esto es así, indefectiblemente. BH Group funciona a pedido o funciona o está, digamos, en vidriera para que lo utilice cualquiera que tenga la necesidad de usarlo. En realidad, sí. El a pedido me refiero a cosas muy específicas, ¿no? Sí. Nosotros dentro de lo que es investigaciones y demás tenemos como dos enfoques bastante grandes. Lo que son investigaciones, donde quizás ocurrió algo, se quiere investigar algo específico. Trabajamos con gobierno, con fuerzas, con privado también. Y lo que es monitoreo proactivo, digamos. El monitoreo proactivo es, bueno, necesito saber, por ejemplo, no sé, yo soy un CEO de una empresa, un directivo, y necesito monitorearme yo como persona, monitorear mi empresa para evitar fugas de información. Y realizamos ese tipo de servicios, digamos, ya estándar en algunos casos y en otros casos puntualmente, cuando vienen con un requerimiento específico. Necesito esto y esto y de esta manera. Obviamente dentro de lo que se puede hacer, claro, se hace y sí, sin ningún drama, digamos. Y lo importante, discúlpame, es que no es únicamente en lo que es la CLEARNET, en lo que son redes sociales, todo lo abierto, sino en todo lo que se ve, digamos, todo lo que se conoce, sino también lo hacemos en lo que habíamos hablado la vez pasada, en lo que es la Deep y Dark Web. Todas esas redes a las cuales se accede con determinadas herramientas y quizás muchas veces no está a la vista de las personas de a pie, digamos, y nosotros hacemos un barrido por todas las redes, digamos, para poder tener una visión general y global. Emiliano, Carlos, gracias por estar con nosotros, por abrirnos este panorama de conocimiento, ¿no?, acerca de todo lo que se puede llegar a hacer, cómo vamos avanzando lentamente hacia una suerte de cuidado específico, ¿no? Así que nos volveremos a ver en cualquier momento. Por supuesto, con todas las cosas que pasan en la Argentina, lo voy a llamar de nuevo seguro. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene, como siempre.